Amigos, hola, regalaos un momento de descanso. Quiero compartir con vosotros una historia que quizá os ayude a ver la vida de otra manera. Por favor, escribidnos. Nos interesa mucho saber desde dónde nos estáis escuchando. Os deseamos una escucha muy agradable. La nieve caía con esa persistencia silenciosa que solo llega en noviembre, cuando el invierno aún no se decide a instalarse del todo, pero ya anuncia su llegada. Miguel Ángel Soria caminaba sin rumbo por las calles de Madrid, con el abrigo de cachemira empapado y los zapatos italianos arruinados por los charcos que ni siquiera veía. Las palabras del doctor Ramírez todavía resonaban en su cabeza como campanas funerarias. Entre 8 meses y un año, quizás algo más si tiene suerte. Glioblastoma, grado 4, inoperable por su ubicación. Lo siento mucho, señor Soria. 52 años, medio siglo de existencia. Una empresa con 300 empleados. Una mansión en La Moraleja que aparecía en revistas de arquitectura. Un yate amarrado en Marbella que apenas había usado 3 veces. Cuentas bancarias con números que ya no significaban nada. Y ni una sola persona a quien llamar para decirle que se estaba muriendo. Su exmujer, Beatriz, vivía en Buenos Aires con su segundo marido. Hacía 13 años que no hablaban, desde que ella le dejó aquel mensaje en el contestador. Prefiero estar sola que vivir con un fantasma que solo existe para su empresa. No había hijos, no por decisión consciente, sino porque nunca hubo tiempo. Siempre había otra reunión, otro contrato, otro país que visitar. Y ahora, caminando bajo la nieve con sentencia de muerte en el bolsillo, Miguel Ángel comprendía que había construido un imperio de soledad. Sus pies lo llevaron al retiro casi por instinto. El parque estaba desierto, solo algunos paseadores de perros que se apresuraban hacia la salida. Se dejó caer en un banco cerca del estanque, observando cómo los copos de nieve desaparecían al tocar el agua oscura. Pensó en todas las decisiones que lo habían traído hasta aquí. La promoción que aceptó en lugar de ir al nacimiento del hijo de su mejor amigo. Las vacaciones canceladas una y otra vez. La cena de aniversario donde llegó 3 horas tarde y encontró la mesa vacía y una nota de despedida. Disculpe. La voz lo sacó de sus pensamientos. Una mujer joven estaba de pie frente a él, con un niño pequeño agarrado a su mano. Ella tendría unos 30 años, con esos rasgos que revelaban una belleza que la vida dura había intentado borrar sin éxito completo. Llevaba un abrigo fino que claramente no era suficiente para el clima y 2 bolsas de plástico que parecían contener todas sus pertenencias. El niño, de unos 5 años, tenía los labios con un tinte azulado que a Miguel Ángel le resultó alarmante. «Perdone que lo moleste», continuó ella, con una voz que intentaba sonar firme, pero temblaba ligeramente. «¿Sabe si hay algún refugio cerca? Para pasar la noche». Miguel Ángel la miró realmente por primera vez. Había dignidad en su postura, a pesar de las circunstancias evidentes. El niño tosió, un sonido profundo y húmedo que hizo que algo se removiera en el pecho de Miguel Ángel. «Está enfermo», dijo, sin pensar. «Es solo un resfriado», respondió ella rápidamente, casi a la defensiva. «Mejorará cuando encontremos un lugar cálido». «¿Cuánto tiempo llevan en la calle?». Ella dudó, mordiéndose el labio inferior. 2 días, es temporal. Solo necesito encontrar trabajo. Y venga conmigo, dijo Miguel Ángel, sorprendiéndose a sí mismo. ¿Qué? Ella dio un paso atrás, protectora, colocándose delante del niño. «Tengo una casa. Grande, vacía». Las palabras salían sin filtro, como si alguien más las estuviera diciendo. «Habitaciones de sobra. El niño necesita calor y medicinas. No lo conozco. Me llamo Miguel Ángel Soria. Puede buscarme en internet si tiene teléfono». Vio cómo ella apretaba uno de los bolsos. «Escuche, sé cómo suena esto. Una extraña oferta de un hombre mayor a una mujer joven con un niño. Pero no tengo intenciones ocultas. Solo». Se detuvo buscando las palabras correctas. «Acabo de salir de la consulta de un médico que me ha dicho que me estoy muriendo. Y estaba sentado aquí pensando que he desperdiciado mi vida entera. Y entonces aparecen ustedes». La mujer lo estudió con ojos que habían aprendido a leer a las personas por necesidad. El niño tosió de nuevo, más fuerte esta vez, doblándose por el esfuerzo. Eso pareció decidirla. «Carmen», dijo finalmente. «Me llamo Carmen Torres, y él es Mateo. Encantado, Carmen, Mateo». Miguel Ángel se puso de pie, sintiendo cómo sus rodillas protestaban por el frío. «Hay un taxi en la entrada del parque. Vamos antes de que este pequeño se ponga peor». El trayecto en taxi fue silencioso, roto solo por la tos ocasional de Mateo.
Carmen miraba por la ventana mientras el paisaje cambiaba de los barrios populares a las zonas residenciales exclusivas. Cuando el taxi se detuvo frente a las verjas de hierro forjado que protegían una mansión de 3 plantas con jardines que se extendían hasta perderse en la distancia, ella se volvió hacia él con ojos muy abiertos. ¿Aquí vive? Sí, respondió Miguel Ángel, bajando del taxi. Solo yo. Y Rosa, mi ama de llaves, que viene de lunes a viernes. El guardia de seguridad, Julio, no pudo ocultar su sorpresa al ver a Miguel Ángel llegar con invitados. En 20 años de trabajo, nunca había visto a su jefe traer a nadie que no fuera por negocios. Buenas noches, señor Soria. Buenas noches, Julio. Ellos se quedarán conmigo. Por favor, anótelo en el registro. Por supuesto, señor. La puerta principal se abrió a un vestíbulo de mármol con una escalera curva que subía hacia la oscuridad del segundo piso. Mateo se aferró más fuerte a la mano de su madre, con los ojos muy abiertos. ¿Vive un rey aquí?, susurró el niño. Miguel Ángel sintió algo extraño en el pecho, algo que no había sentido en años. Casi se parecía a la alegría. No, campeón, solo un hombre que tiene demasiado espacio y acaba de darse cuenta de lo vacío que estaba. Carmen lo miró con una expresión que él no pudo descifrar del todo. Había gratitud, sí, pero también algo más. Comprensión, quizás, o reconocimiento de un dolor compartido. Rosa estará mañana temprano, dijo Miguel Ángel encendiendo las luces, pero conozco dónde está todo. Primero, un baño caliente para Mateo y ropa seca. Luego algo de comer. Después podemos hablar. Mientras subía las escaleras delante de ellos, Miguel Ángel se preguntó qué demonios estaba haciendo. Hace 3 horas estaba recibiendo una sentencia de muerte. Ahora estaba llevando a 2 extraños a su casa. Pero cuando miró hacia atrás y vio a Mateo subir los escalones con esfuerzo, todavía tosiendo pero con una pequeña sonrisa de asombro en su rostro, supo que era la primera decisión correcta que había tomado en décadas. La nieve seguía cayendo afuera, cubriendo Madrid con un manto blanco. Y dentro de la mansión que durante años solo había conocido el eco de pasos solitarios, comenzaba a despertar algo que se parecía peligrosamente a la vida. La casa parecía cobrar vida con la presencia del niño. Mateo recorría el pasillo del segundo piso con pasos pequeños y cautelosos, tocando las paredes como si temiera que todo fuera a desaparecer. Miguel Ángel abrió la puerta de una de las habitaciones de invitados, una suite que nunca había sido usada con sus paredes color crema y muebles de madera clara. El baño está ahí, señaló. Hay toallas limpias en el armario. Déjame buscar algo de ropa mientras Mateo se baña. Carmen asintió, todavía con esa expresión de quien no termina de creer dónde se encuentra. Miguel Ángel la dejó sola y caminó hacia su dormitorio, abriendo armarios que contenían trajes que valían miles de euros. Encontró una camiseta vieja de una maratón benéfica a la que nunca fue y un pantalón de chándal. Serían enormes para el niño, pero al menos estarían secos y limpios. Cuando volvió, escuchó el agua corriendo en el baño y la voz suave de Carmen cantando algo. Una nana, quizás. Miguel Ángel dejó la ropa en la cama y bajó a la cocina, un espacio de acero inoxidable y granito negro que Rosa mantenía impecable, pero que rara vez se usaba para cocinar de verdad. Abrió el refrigerador. Había comida preparada que Rosa dejaba para la semana, aunque él solía comer fuera o pedir que le trajeran algo. Encontró un Tupperware con cocido madrileño. Perfecto. Lo puso a calentar mientras buscaba pan y preparaba la mesa. No en el comedor formal con su mesa de 12 plazas, sino en la pequeña mesa de la cocina donde nunca se sentaba. 20 minutos después, Carmen bajó con Mateo. El niño iba envuelto en la camiseta de maratón que le llegaba hasta las rodillas, con el pelo mojado peinado hacia atrás. Ya no tosía tanto y algo de color había vuelto a sus mejillas. ¿Tienen retretes de oro?, preguntó Mateo de repente, con esa franqueza brutal de los niños pequeños. Miguel Ángel soltó una carcajada, la primera en meses. No, campeón, son retretes normales, blancos y aburridos. Pablo en el colegio dijo que los ricos tienen retretes de oro. Pablo exagera, dijo Carmen, aunque una pequeña sonrisa jugaba en sus labios. Mateo, ¿qué se dice? Gracias por dejarnos bañarnos, señor. Miguel Ángel, corrigió él, y de nada. Ahora vamos a hacer algo caliente. Se sentaron los tres alrededor de la mesa de la cocina.
Miguel Ángel sirvió el cocido en platos hondos con el vapor subiendo en espirales. Mateo atacó su plato con el hambre de quien no ha comido bien en días, mientras Carmen comía más despacio, observando a Miguel Ángel con esa mirada evaluadora que no había abandonado. ¿Por qué?, preguntó ella finalmente. ¿Por qué nos ayuda? Miguel Ángel dejó su cuchara. Había estado esperando esa pregunta. Se merecía una respuesta honesta, porque estaba sentado en ese banco pensando que mi vida había sido un desperdicio completo. 52 años construyendo un imperio de nada. Una empresa exitosa, sí, pero ¿para qué? ¿Para quién? Y entonces aparecen ustedes, y pensé. Se detuvo, buscando las palabras. Pensé que quizás podía ser algo que importara de verdad, aunque solo sea por unos meses. Unos meses, repitió Carmen suavemente. Tan malo es glioblastoma, tumor cerebral agresivo, inoperable por su ubicación. Las palabras salieron más fácil de lo que esperaba. El doctor Ramírez fue muy claro. 8 meses, quizás un año si tengo suerte. Carmen cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. Lo siento mucho. Yo también. Miguel Ángel miró a Mateo, que seguía comiendo ajeno a la conversación. Pero mira, aquí está mi propuesta. Ustedes se quedan. Les ayudo a resolver lo que sea que los puso en la calle. Busco los mejores médicos para Mateo. Carmen, si quieres trabajar, perfecto. Si no, también está bien. ¿Y ustedes? Hizo una pausa. Ustedes me dan algo por lo que levantarme cada mañana. Eso no es un trato justo, dijo Carmen, con voz temblorosa. Usted está dando todo y nosotros. Me están dando mucho más de lo que imaginas. Miguel Ángel sintió algo húmedo en sus mejillas y se dio cuenta de que estaba llorando. No recordaba la última vez que había llorado. Me están dando un propósito, una razón, una oportunidad de hacer algo bien antes de que sea demasiado tarde. Carmen alargó su mano y tomó la de él sobre la mesa. Era una mano pequeña, con callos de trabajo duro, pero su agarre era firme. Acepto, dijo, pero no como un trato, como una familia. Esa noche, después de acostar a Mateo en la enorme cama de la habitación de invitados, Miguel Ángel se quedó un momento en el umbral mirando al niño dormir. El pequeño había preguntado si podía dejar la luz del pasillo encendida, y Miguel Ángel había accedido de inmediato. Ahora Mateo dormía de lado, con una mano bajo la mejilla, respirando con ese ritmo pausado de la infancia. Nunca me había quedado despierto vigilando a alguien dormir, murmuró Miguel Ángel. Es lo que hace la gente que importa, respondió Carmen desde detrás de él. Vigila a quienes ama mientras duermen. Bajaron juntos las escaleras. Miguel Ángel le mostró dónde estaba todo: la despensa, el sistema de calefacción, los controles de las luces, el teléfono de emergencias. Información práctica que escondía la enormidad de lo que acababa de pasar. Mañana llamaré a mi abogado, dijo Miguel Ángel. Necesitarás recuperar tus documentos, supongo, y resolver lo que sea que pasó. Carmen se sentó en el sofá del salón, ese mueble de diseñador en el que nadie se había sentado nunca. Mateo no es de mi pareja, comenzó, con voz cansada. Quiero decir, biológicamente sí, pero Javier nunca quiso ser padre. Yo trabajaba como enfermera en un hospital. Nos conocimos, me enamoré como una idiota, quedé embarazada. Él prometió que estaríamos juntos, que seríamos una familia. Hizo una pausa, mirando sus manos. Javier tenía deudas, muchas, del juego principalmente. Un día llegó a casa diciendo que había encontrado la solución. Un amigo suyo necesitaba que alguien firmara unos papeles, algo sobre un aval bancario. Yo confiaba en él. Firmé sin leer bien. Resultó ser un fraude. Perdí todo. El piso que había heredado de mi madre, mis ahorros, todo. Y Javier desapareció con el dinero que sacó del fraude. ¿Cuándo fue eso? Hace 6 meses. He estado viviendo con lo que podía ganar haciendo turnos extras, pero perdí mi trabajo cuando Mateo se enfermó y tuve que faltar demasiado. Sin domicilio fijo, no podía buscar trabajo nuevo. Es una espiral de la que no podía salir. Miguel Ángel sintió una furia fría instalarse en su pecho. Encontraremos a ese hijo de perra. Tengo contactos, gente que puede localizar a cualquiera, y recuperaremos lo que es tuyo. No quiero venganza, dijo Carmen. Solo quiero que Mateo esté bien, que tenga un techo, comida, un futuro. Tendrá todo eso, prometió Miguel Ángel. Y tú también. Pero ese Javier va a pagar por lo que hizo. Los días siguientes fueron un torbellino. Rosa llegó el lunes por la mañana y casi deja caer la cesta de la compra cuando encontró a una mujer joven preparando el desayuno en su cocina y a un niño pequeño construyendo una torre con los libros de arte de la biblioteca. Señor Soria, yo, comenzó Rosa. Rosa, te presento a Carmen y Mateo.
Van a vivir aquí. Necesitarán todo lo necesario, ropa, juguetes, útiles escolares. ¿Puedes ayudar con eso? Rosa, que había trabajado para Miguel Ángel durante 20 años y nunca había visto más allá de su fachada de empresario implacable, sonrió lentamente. Por supuesto, señor. Esta casa necesitaba vida. Esa primera mañana, Miguel Ángel despertó con un sonido que no había escuchado nunca en su casa risas. Se levantó y encontró a Mateo en su vestidor, con una de sus camisas de negocios puestas como si fuera un vestido, hablando por un zapato como si fuera un teléfono. Sí, señor presidente, decía Mateo con voz seria. Compraremos todas las galletas del mundo. Es muy importante para la economía. Carmen apareció en el umbral, lista para disculparse, pero Miguel Ángel levantó una mano, sonriendo. Se quedó allí observando al niño jugar a ser empresario, y sintió algo que no había sentido en décadas. Alegría, pura y simple alegría. Buenos días, pequeño presidente, dijo finalmente. Mateo se giró con las mejillas rojas de vergüenza. Perdón, señor Miguel Ángel. Mamá dice que no debo tocar sus cosas. Las cosas son solo cosas, dijo Miguel Ángel, arrodillándose para quedar a la altura del niño. Las personas son lo que importa, y tú puedes usar lo que quieras. El desayuno fue diferente a cualquier otro que Miguel Ángel hubiera tenido. No fue café solo tomado de pie mientras revisaba correos. Fue magdalenas recién hechas por Rosa, chocolate caliente para Mateo, conversación sobre qué hacer ese día. Fue planear ir de compras, buscar un jardín infantil, programar cita con el pediatra. Fue vida, ruidosa y caótica y maravillosa. Mientras Mateo dibujaba en la mesa con lápices de colores que Rosa había sacado de quién sabe dónde, Miguel Ángel miró a Carmen. Ella estaba observando a su hijo con esa expresión de amor feroz que solo tienen las madres. Y por primera vez, desde el diagnóstico, Miguel Ángel pensó que quizás, solo quizás, morir no sería la peor cosa que le había pasado. Lo peor habría sido no haber conocido a estas dos personas. Lo peor habría sido morir sin haber vivido realmente. En Arjunberg before Shariber, med mordstrither, en emergención de amolaja, algo iba comenzando. Algo que se parecía exclusivamente una familia. Es Cameron de Mirsho, un hombre llamado Ernesto Valdés, que llevaba 30 años manejando sus asuntos legales, escuchó la historia de Carmen con expresión cada vez más sombría. Estaban en el despacho de Miguel Ángel en casa, una habitación forrada de madera oscura con ventanales que daban al jardín donde Mateo jugaba con Rosa. Es un caso clásico de estafa mediante engaño, dijo Ernesto, revisando los documentos que Carmen había conseguido recuperar de una caja de seguridad. El tal Javier Moreno usó su nombre para garantizar préstamos que nunca tuvo intención de pagar. Técnicamente usted es responsable de la deuda, pero hay elementos de fraude que podemos usar. ¿Cuánto tiempo llevará?, preguntó Miguel Ángel. Meses, quizás un año. Los tribunales no son rápidos. No tengo un año, dijo Miguel Ángel tranquilamente. Tengo 8 meses, con suerte. Quiero que esto se resuelva antes de que no pueda ayudar más. Ernesto lo miró con ojos que reflejaban décadas de amistad profesional. Miguel Ángel, ¿qué estás haciendo exactamente? Algo que debía hacer hace 30 años. Vivir. ¿Y ellos? Ernesto señaló hacia la ventana donde Carmen acababa de salir al jardín, envolviendo a Mateo con una bufanda. ¿Qué pasará con ellos cuando tú? Vamos a arreglar eso también. Quiero establecer un fideicomiso, para el niño principalmente. Educación, salud, todo lo que necesite hasta que sea adulto. Para Carmen también, por supuesto. Y quiero que tú seas el administrador. Miguel Ángel, no me digas que es precipitado. Sé exactamente lo que hago. Por primera vez en mi vida sé exactamente lo que hago. Ernesto asintió lentamente. Voy a necesitar algunos días para preparar los documentos. Mientras tanto, tengo un contacto en la policía que puede ayudar a localizar a Javier Moreno. ¿Quieres presentar cargos? Quiero recuperar lo que le robó a Carmen. Los cargos penales los dejo a su criterio. 2 semanas después, las cosas comenzaron a moverse. Un investigador privado localizó a Javier en Benidorm, viviendo en un apartamento con vista al mar pagado con el dinero del fraude. La policía lo arrestó una mañana mientras tomaba café en su terraza. Carmen no lloró cuando Miguel Ángel le dio la noticia. Solo cerró los ojos un momento y asintió. ¿Quieres verlo?, preguntó Miguel Ángel. Cuando lo trasladen a Madrid para el juicio, puedes estar presente si quieres. No, respondió Carmen. Ya no forma parte de mi vida.
Solo quiero que devuelva lo que robó para poder tener algo que dejarle a Mateo algún día. Mateo va a tener todo lo que necesite, dijo Miguel Ángel. Te lo prometo. Mientras los asuntos legales se desarrollaban en segundo plano, la vida en la mansión adquiría un ritmo propio. Miguel Ángel inscribió a Mateo en el colegio privado más cercano, un jardín infantil con jardines extensos y maestros dedicados. El primer día, Mateo se aferró a la pierna de Carmen con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y si no les gusto?», susurró. Miguel Ángel se agachó junto a él. «¿Cómo no van a gustarte? Eres divertido, inteligente y haces las mejores voces de dinosaurio que he escuchado en mi vida. ¿De verdad?». «De verdad. Y tu mamá y yo estaremos aquí mismo cuando salgas». «Te lo prometo». Ver a Mateo correr hacia ellos 3 horas después, con un dibujo arrugado en la mano y una historia sobre un niño llamado Lucas que compartió sus crayones, fue como ver florecer una planta. El niño estaba creciendo, expandiéndose, convirtiéndose en quien estaba destinado a ser. Carmen volvió a trabajar media jornada en un hospital cercano. Miguel Ángel insistió en que no era necesario, que tenía suficiente dinero para 10 vidas, pero ella fue firme. «Necesito hacer algo», explicó. «No puedo solo existir en tu casa sin contribuir». «Contribuyes cada día con tu presencia», dijo Miguel Ángel. «Los dos lo hacen. Esta casa tiene vida ahora. Aún así, soy enfermera. Es lo que soy, no solo lo que hago». Miguel Ángel lo entendió. Él había sido empresario durante tanto tiempo que había olvidado quién era sin esa etiqueta. Ahora, sin la presión diaria del trabajo que había delegado en su gerente general, estaba descubriendo nuevas facetas de sí mismo, como que disfrutaba leer cuentos con voces diferentes, o que podía hacer reír a un niño de 5 años con solo cruzar los ojos, o que cocinar tortilla de patatas con Rosa mientras Mateo ayudaba robando trocitos de patata era más satisfactorio que cualquier cena de negocios en restaurantes con estrellas Michelin. Llegó diciembre, y con él, la Navidad. Miguel Ángel no había celebrado la Navidad en serio desde su divorcio. Solía viajar esas fechas, buscando lugares donde el 25 de diciembre fuera solo otro día. Pero este año era diferente. «¿Podemos tener un árbol?», preguntó Mateo una tarde mientras cenaban. «En el colegio todos tienen árboles. Lucas dice que el suyo toca el techo». «Lucas exagera todo», dijo Carmen automáticamente, pero había anhelo en su voz. «Vamos a tener el árbol más grande de Madrid», anunció Miguel Ángel, «uno que toque el techo de verdad, y lo vamos a decorar todos juntos». El árbol llegó 2 días después, un abeto de 3 metros que apenas cabía en el salón. Rosa movió muebles, quejándose, pero con una sonrisa en los labios. Mateo bailaba alrededor del árbol mientras los trabajadores lo instalaban, haciendo preguntas sin parar sobre cómo se mantenía verde y si vivía en el bosque y si tenía familia árbol que lo extrañaba. Decorarlo fue una tarde entera de caos organizado. Miguel Ángel desenredaba luces mientras maldecía suavemente en voz baja. Carmen colgaba bolas de cristal que reflejaban las luces en miles de colores. Mateo insistía en colgar todas sus decoraciones favoritas en las ramas de abajo, creando un efecto de amontonamiento que Carmen intentaba redistribuir cuando el niño no miraba. Rosa apareció con chocolate caliente y mantecados que había comprado en el mercado. «Falta la estrella», dijo Mateo, señalando la punta del árbol. «Esa es tu tarea, campeón», dijo Miguel Ángel, levantando al niño hasta sus hombros. «Tú pones la estrella». Mateo, elevado casi hasta el techo, colocó la estrella dorada con manos temblorosas de emoción. Cuando encendieron las luces, el salón se transformó en un espacio mágico de luces parpadeantes y brillos dorados. Miguel Ángel sintió un nudo en la garganta. Esta, pensó, era la Navidad que debió haber tenido toda su vida. Esta sensación de plenitud, de alegría compartida, de amor sin condiciones. La Nochebuena llegó con una cena que Rosa preparó con ayuda de Carmen: cordero asado, puré de castañas, ensaladas frescas y una variedad de postres que ocupaban toda una mesa auxiliar. Se sentaron los 4 en el comedor, que finalmente estaba siendo usado para lo que fue diseñado: reunir personas. Mateo, con un gorro de Papá Noel que Rosa le había comprado, charlaba sin parar sobre los regalos que esperaba. No pedía mucho, notó Miguel Ángel. ¿Un camión de bomberos? Quizás. Unos libros de dinosaurios. Más crayones para dibujar. Cosas simples que cualquier niño querría. «¿Qué le vas a pedir tú a los Reyes Magos?», preguntó Mateo a Miguel Ángel. Miguel Ángel miró alrededor de la mesa. Carmen sonriendo mientras servía más vino.
Rosa contando historias de navidades pasadas, Mateo con chocolate en la mejilla y estrellitas en los ojos. Ya me dieron todo lo que quería, dijo Miguel Ángel. Ustedes. Después de la cena, cuando Mateo finalmente se quedó dormido en el sofá con su gorro todavía puesto, Miguel Ángel y Carmen se sentaron junto al árbol, mientras Rosa se retiraba a su casa para pasar la noche con su propia familia. Tengo algo para ti, dijo Carmen, sacando un paquete pequeño envuelto en papel arrugado. No es mucho. No tengo dinero para. No digas eso, interrumpió Miguel Ángel, tomando el paquete. Dentro había un marco de fotos simple con una fotografía de los tres tomada por Rosa una semana antes. Estaban en el jardín, Mateo en los hombros de Miguel Ángel, Carmen a su lado, todos riendo por algo que nadie recordaba, pero que en ese momento había sido lo más gracioso del mundo. Pensé que podrías querer algo para recordar. Carmen no terminó la frase. Es perfecto, dijo Miguel Ángel con voz ronca. Absolutamente perfecto. Sacó su propio regalo, una caja pequeña de terciopelo. Carmen la abrió con dedos temblorosos. Dentro había un collar delicado con un dije en forma de corazón. Hay una inscripción, dijo Miguel Ángel. Carmen giró el dije y leyó. Familia no es solo sangre. Se llevó una mano a la boca, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Miguel Ángel, yo no puedo aceptar. Ya lo hiciste, dijo él, sonriendo, y ni se te ocurra intentar devolverlo. A medianoche brindaron con sidra española. Mateo despertó justo a tiempo, frotándose los ojos, y pidió brindar también con su vaso de leche. Chocaron vasos mientras las campanadas sonaban en la televisión. «Feliz Navidad», dijeron al unísono. «Pido un deseo», anunció Mateo solemnemente. «Deseo que el tío Miguel Ángel no esté enfermo nunca más, que se cure y viva para siempre». El silencio que siguió fue denso y doloroso. Miguel Ángel tragó saliva, buscando las palabras correctas para un niño de 5 años que no entendía completamente lo que significaba el glioblastoma. «Voy a hacer mi mejor esfuerzo, campeón», dijo finalmente. «Te lo prometo». Pero esa noche, acostado en su cama mientras escuchaba los suaves sonidos de la casa que finalmente tenía vida, Miguel Ángel se hizo su propia promesa. Iba a luchar. No iba a rendirse sin pelear. Estos dos seres humanos le habían dado una razón para vivir, y por ellos iba a intentar lo imposible. La mañana de Navidad, Mateo encontró bajo el árbol más regalos de los que había visto en toda su vida, pero el que hizo que sus ojos se iluminaran como soles fue el helicóptero de control remoto, rojo y brillante, casi del tamaño de un perro pequeño. «Es el mejor regalo del mundo entero», gritó, abrazando a Miguel Ángel con tanta fuerza que casi lo tira al suelo. Y Miguel Ángel, sosteniendo a ese niño que había llegado a su vida como un milagro en medio de la desesperación, supo que el mejor regalo no estaba bajo ningún árbol. Estaba en sus brazos, riendo y llorando de felicidad al mismo tiempo. La Navidad en la mansión de La Moraleja fue todo lo que Miguel Ángel nunca supo que necesitaba. Y cuando cayó la noche y Mateo se quedó dormido rodeado de juguetes nuevos, Miguel Ángel miró el marco con la fotografía de los tres y sonrió. Iba a vivir. Por ellos iba a encontrar la manera de vivir. Enero llegó con un frío seco que mordía la piel, pero que no impedía a Mateo jugar en el jardín cada tarde después del colegio. Miguel Ángel observaba desde la ventana de su despacho, donde pasaba menos tiempo trabajando y más tiempo simplemente viviendo. Había delegado casi toda la gestión de la empresa en su equipo directivo, manteniendo solo las decisiones más cruciales. Por primera vez en 30 años, el trabajo no era su vida, era solo trabajo. La cita médica de control estaba programada para mediados de mes. Miguel Ángel no le había dicho nada a Carmen ni a Rosa. No quería preocuparlas innecesariamente. Se despertó esa mañana temprano, antes del amanecer, y se quedó mirando el techo de su habitación. No había tenido dolores de cabeza intensos, ni mareos, ni ninguno de los síntomas que el doctor Ramírez le había advertido que vendrían. De hecho, se sentía mejor que en años. Efecto placebo, se dijo a sí mismo. Solo es felicidad confundiendo a tu cuerpo. Pero en el fondo de su mente había una pequeña llama de esperanza que se negaba a extinguirse. El doctor Ramírez lo recibió con la expresión profesional pero compasiva que los médicos perfeccionan después de décadas dando malas noticias. Miguel Ángel se sometió a la batería de pruebas, resonancia magnética, análisis de sangre, examen neurológico. Luego vino la espera, sentado en una sala de consulta que olía a desinfectante y miedo, mirando láminas de cerebros en las paredes.
Cuando el doctor Ramírez volvió con los resultados, su expresión era diferente, confusión mezclada con algo que podría ser asombro. Miguel Ángel comenzó, sentándose frente a él. Sus resultados son inesperados. ¿Peores de lo anticipado? Miguel Ángel sintió que su estómago se contraía. No, mejores, significativamente mejores. El doctor abrió una carpeta con imágenes de la resonancia. El tumor no ha crecido. De hecho, parece haberse estabilizado. Hay signos de lo que llamamos encapsulación, donde el cuerpo forma una especie de barrera alrededor del tumor. Es extremadamente raro en glioblastomas de este grado. Miguel Ángel sintió que el mundo se detenía. ¿Qué significa eso? Significa que su pronóstico ha cambiado. No puedo decir cuánto tiempo. El glioblastoma sigue siendo impredecible, pero esto es. Bueno, francamente, es casi un milagro médico. El doctor se quitó las gafas y lo miró directamente. ¿Ha cambiado algo en su vida? ¿Estrés reducido? ¿Cambios en la dieta? ¿Algo? Miguel Ángel pensó en Mateo riendo en el jardín, en Carmen cantando mientras preparaba el desayuno, en la casa llena de vida y ruido y amor. Todo, dijo simplemente. Todo ha cambiado. Salió del hospital en un aturdimiento. No era una cura. El tumor seguía ahí, dormido, pero presente. Pero no era una sentencia de muerte inmediata. Tenía tiempo, quizás años, quizás suficiente para ver a Mateo crecer, para estar presente en su vida de manera significativa. Cuando llegó a casa, Carmen estaba en la cocina preparando la cena. Lo miró y algo en su expresión debió delatarlo porque dejó caer la cuchara que sostenía. ¿Qué pasó?, preguntó, acercándose rápidamente. El tumor se detuvo. No está creciendo. El doctor dice que es casi milagroso. Carmen se cubrió la boca con ambas manos, con lágrimas rodando por sus mejillas. ¿De verdad? ¿No estás bromeando? No bromearía con esto. Miguel Ángel la abrazó, sintiendo como ella temblaba. No es una cura, Carmen, pero tengo más tiempo, mucho más tiempo. Gracias, susurró ella contra su hombro. Gracias, gracias, gracias. No quedaba claro a quién le estaba agradeciendo, si a Miguel Ángel, a Dios o al universo mismo, quizás a todos. Esa noche, cuando Mateo estaba dormido, Miguel Ángel y Carmen se sentaron en la terraza a pesar del frío, envueltos en mantas, mirando las estrellas que apenas se veían por la contaminación lumínica de Madrid. Quiero adoptar a Mateo, dijo Miguel Ángel de repente, legalmente. Quiero ser su padre en los papeles también, no solo en el corazón. Carmen se quedó quieta por un largo momento. ¿Por qué? Porque si algo me pasa, quiero que tenga todas las protecciones legales. Derechos de herencia, acceso a mi seguro médico privado, todo. ¿Y por qué? Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Porque en estos 2 meses ese niño se ha convertido en mi hijo. No necesito compartir su sangre para sentir que es mío. Miguel Ángel, yo. Carmen respiró profundamente. ¿Estás seguro? Es una responsabilidad enorme. Y tú dijiste que nunca quisiste tener hijos. No quise porque estaba demasiado obsesionado con el trabajo para ser un buen padre, pero ahora tengo el tiempo y el deseo. Y Mateo merece tener un padre que lo elija conscientemente, no uno que esté ahí por accidente o obligación. Entonces sí, dijo Carmen, con voz temblorosa pero firme. Sí, pero hay una condición. ¿Cuál? Si algo te pasa, si el tumor vuelve a crecer o cualquier cosa, no quiero que te apartes pensando que nos proteges. Queremos estar contigo hasta el final, sea cual sea ese final. ¿De acuerdo? Miguel Ángel asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Los trámites de adopción comenzaron en febrero. Ernesto Valdés manejó todo el papeleo con su eficiencia habitual. Dado que Javier Moreno había renunciado a cualquier derecho paternal como parte del acuerdo para reducir su sentencia por fraude, y Carmen estaba totalmente de acuerdo, el proceso debería llevar solo 3 meses. Mientras tanto, la vida continuaba con su nuevo ritmo. Miguel Ángel llevaba a Mateo al colegio cada mañana, algo que el niño había comenzado a esperar con anticipación. Tenían su rutina: desayuno de cereales con leche, revisar que la mochila tuviera todo, el viaje en coche cantando canciones que Rosa les había enseñado. Tío Miguel Ángel, dijo Mateo una mañana mientras esperaban en un semáforo. Lucas dice que su papá juega al fútbol con él. ¿Tú juegas al fútbol? Miguel Ángel, que no había tocado un balón en 40 años, sonrió. No soy muy bueno, pero puedo intentarlo. ¿Quieres que juguemos este fin de semana? Sí, Mateo prácticamente rebotó en su asiento. Y podemos tener un equipo. Tú, yo y mamá. Somos 3 como el Barcelona. El Barcelona tiene 11 jugadores, campeón. Entonces somos mejores porque somos menos y aún así ganamos. La lógica de 5 años era inatacable.
El sábado, Miguel Ángel compró un balón de fútbol y llegó a casa para encontrar a Carmen y Rosa colocando conos hechos con vasos de plástico en el jardín. Mateo apareció con una camiseta que era demasiado grande para él y que probablemente había pertenecido a Miguel Ángel en algún momento. Lo que siguió fue el juego de fútbol más caótico y maravilloso jamás jugado. Miguel Ángel descubrió que efectivamente era terrible en el fútbol, pero también descubrió que no importaba. Lo que importaba era la risa de Mateo cada vez que marcaba un gol contra Rosa, quien fingía ser la peor portera del mundo. Lo que importaba era el orgullo en los ojos del niño cuando Miguel Ángel celebraba cada uno de sus logros como si hubiera ganado la Copa del Mundo. Mejor equipo del universo, declaró Mateo cuando finalmente cayeron al césped, exhaustos y felices. El mejor, acordó Miguel Ángel mirando el cielo azul de marzo. El mejor equipo, la mejor familia que nunca supo que necesitaba. En abril llegó una sorpresa. Miguel Ángel apareció una tarde con una caja de cartón que se movía y hacía ruidos extraños. Mateo, que estaba haciendo los deberes en la mesa de la cocina, levantó la vista con los ojos muy abiertos. ¿Qué es eso? Ábrela y verás. Mateo se acercó cautelosamente a la caja. Cuando la abrió, un cachorro de terranova negro asomó la cabeza, con orejas caídas y ojos enormes y brillantes. ¡Un perro! El grito de Mateo probablemente se escuchó en toda la Moraleja. «Mamá, mamá, tenemos un perro». Carmen apareció desde el jardín, con tierra en las manos de estar plantando flores. Su expresión pasó de sorpresa a exasperación cariñosa. «Miguel Ángel, un terranova va a ser enorme, lo sé, por eso es perfecto. Será el protector de Mateo». Y se detuvo, las palabras no dichas flotando en el aire. «Cuando yo no pueda estar aquí», pensó, «este perro cuidará de él». Mateo ya estaba en el suelo, dejando que el cachorro lo lamiera la cara. «¿Cómo se llama? Eso lo decides tú». Mateo pensó muy seriamente por un momento, con la misma expresión concentrada que ponía cuando hacía sumas complicadas. «Duque», anunció finalmente, como los duques de los cuentos, porque vive en una casa grande y es muy importante. «Duque es un nombre perfecto», dijo Miguel Ángel. Duque resultó ser exactamente lo que la familia necesitaba sin saber que lo necesitaba. Era un cachorro torpe que se tropezaba con sus propias patas y que tenía la costumbre de dormir con la lengua fuera, pero también era increíblemente intuitivo. Cuando Miguel Ángel tenía días malos, días donde el dolor de cabeza era un recordatorio sordo de que el tumor seguía ahí, Duque aparecía y apoyaba su cabeza grande en el regazo de Miguel Ángel, como si supiera exactamente qué se necesitaba. «Es un perro mágico», declaró Mateo una noche, abrazando al cachorro que ya era casi tan grande como él. «Hace que todos nos sintamos mejor». Mayo trajo la adopción finalizada. Miguel Ángel nunca olvidaría el momento en que el juez firmó los papeles y dijo: «Felicidades, señor Soria. Oficialmente tiene un hijo». Mateo, que había estado sentado muy quieto y formal en su mejor ropa, miró a Miguel Ángel con ojos enormes. «¿Ahora eres mi papá de verdad?» «Siempre fui tu papá de verdad», dijo Miguel Ángel, arrodillándose para quedar a su altura. «Pero ahora todos los demás también lo saben». Celebraron esa noche con una cena especial que Rosa preparó con todo su cariño. Había paella valenciana, el plato favorito de Mateo, y flan de postre. Brindaron con sidra y zumo de naranja, y Rosa sacó una tarta que había horneado en secreto con la inscripción «Bienvenido a la familia Soria» escrita en glaseado azul. «Ya éramos familia», dijo Mateo, confundido pero feliz. «Ahora lo somos con papeles oficiales», explicó Carmen. «Es como cuando te dan el diploma en el colegio. Ya sabías leer, pero el diploma lo hace oficial». Mateo asintió, satisfecho con esa explicación, y volvió a atacar su porción de tarta. Esa noche, después de acostar a Mateo, Miguel Ángel encontró a Carmen en la biblioteca, mirando las estanterías llenas de libros que él había comprado, pero rara vez leído. «Gracias», dijo ella suavemente. «¿Por qué? Por darle a mi hijo lo que yo no podía darle sola. Un padre, un hogar estable, un futuro». «Nuestro hijo», corrigió Miguel Ángel, «y no me agradezcas. Ustedes me salvaron la vida antes de que me diera cuenta de que necesitaba ser salvado». «¿Todavía piensas en la muerte?» Miguel Ángel lo consideró honestamente. «A veces. El tumor sigue ahí, pero ya no es lo primero que pienso al despertar. Lo primero que pienso ahora es en qué hacer para el desayuno, y si Mateo tiene examen de matemáticas y si Duque ha dejado de morder los zapatos». Carmen rió suavemente. «Vida normal. ¿Quién lo hubiera pensado? La mejor vida», dijo Miguel Ángel. «La absolutamente mejor vida».
En junio organizaron un viaje a la costa. Alquilaron una casa en Javea con vistas al Mediterráneo y una playa privada. Mateo nunca había visto el mar, y su reacción hizo que todo el esfuerzo de planificación valiera la pena. «Es infinito», gritó, corriendo hacia las olas con Duque pisándole los talones. «Papá, mira, es infinito». Miguel Ángel, de pie en la orilla con el agua hasta los tobillos, sintió algo expandirse en su pecho. «Papá». La palabra había tardado semanas en volverse natural, pero ahora sonaba correcta. Sonaba como debía sonar. Se adentró en el agua, nadando por primera vez desde el diagnóstico. El mar estaba fresco pero no frío, y flotó de espaldas mirando el cielo perfectamente azul. A su alrededor podía escuchar a Mateo riendo mientras Carmen lo ayudaba a buscar conchas. Duque ladraba a las olas, confundido pero emocionado. «Voy a vivir», susurró Miguel Ángel al cielo. «Por ellos, voy a vivir todo lo que pueda». Y en ese momento, flotando en el Mediterráneo con su familia cerca, Miguel Ángel Soria supo que ya había vivido más en estos 6 meses que en todos los años anteriores combinados. El tumor podría volver. La muerte podría estar esperando en algún punto del futuro. Pero ahora, en este momento, estaba vivo de verdad. Y eso era suficiente. El verano en Javea fue una colección de momentos perfectos que Miguel Ángel guardaba en su memoria como si fueran fotografías. Mateo aprendiendo a nadar con flotadores de colores brillantes. Carmen con el pelo mojado riéndose mientras Duque sacudía agua sobre todos. Las cenas en la terraza con el sonido de las cigarras de fondo. Los castillos de arena que construían cada mañana y que el mar destruía cada noche, solo para volver a empezar al día siguiente. Una tarde, mientras Mateo buscaba conchas con Rosa que había venido a visitarlos por unos días, Carmen se sentó junto a Miguel Ángel bajo la sombrilla. «He estado pensando en algo», dijo, jugando con la arena entre sus dedos, «sobre nuestro arreglo, sobre qué soy yo para ti, legalmente hablando». Miguel Ángel se incorporó prestando atención. «¿A qué te refieres?» «Mateo ahora es tu hijo legalmente, pero yo técnicamente no soy nada. No tu esposa, no tu pareja, no tu familiar. Si algo te pasara, si tuvieras que tomar decisiones médicas, yo no tendría derecho a estar ahí». Miguel Ángel no había pensado en eso. «Puedo darte poder legal para decisiones médicas. Ernesto puede arreglarlo». «No es solo eso». Carmen lo miró directamente. «He pensado que quizás podrías adoptarme también. Sé que suena extraño, pero en los papeles podría ser tu hija, legalmente. Eso nos daría la protección que necesitamos y reflejaría lo que realmente somos, familia». Miguel Ángel consideró la idea. No era convencional, ciertamente. Una mujer de 30 años siendo adoptada por un hombre de 52. Pero Carmen tenía razón. Él no era su padre en el sentido tradicional, pero tampoco era un simple benefactor o amigo. Eran familia y merecían el reconocimiento legal de eso. «Me gusta la idea», dijo finalmente. «Cuando volvamos a Madrid, ya hablé con Ernesto. Haremos esto bien». Carmen sonrió en misting. «Solo buscar respeto tal de te podamos step frisuali». Regresaron a Madrid en agosto con la piel bronceada y corazones llenos. La ciudad estaba casi vacía, con la mayoría de sus habitantes huyendo del calor hacia las costas. Pero para Miguel Ángel, su casa era el mejor lugar para estar, especialmente ahora que realmente se sentía como un hogar. Septiembre trajo nuevos desafíos. Los médicos propusieron una cirugía. El tumor, aunque estabilizado, seguía siendo una amenaza. Había una nueva técnica, explicó el doctor Ramírez, desarrollada en Suiza. Arriesgada, ciertamente, solo 30% de probabilidades de éxito completo. Pero si funcionaba, podrían remover gran parte del tumor sin dañar funciones cerebrales críticas. «¿Y si no funciona?», preguntó Miguel Ángel en la consulta privada. «Podría quedar con daños neurológicos permanentes, pérdida de memoria, dificultades del habla, problemas motores». Oh, el doctor no terminó la frase, pero no hacía falta. «¿O podría morir en la mesa de operaciones?» «Es una posibilidad». Miguel Ángel miró por la ventana del consultorio. Podía ver familias caminando por la calle, viviendo sus vidas ordinarias y extraordinarias. Hace un año habría rechazado la cirugía. ¿Para qué arriesgar los meses que le quedaban? Pero ahora tenía razones para arriesgarse. Tenía un hijo que necesitaba verlo crecer. Tenía una familia que acababa de encontrar. «Quiero hacerlo», dijo. «¿Cuándo podemos programarla?» La cirugía se programó para finales de octubre. Miguel Ángel pasó las semanas previas poniendo sus asuntos en orden. Actualizó su testamento con Ernesto,
Creó un fideicomiso irrevocable para Mateo y Carmen. Se aseguró de que Rosa tuviera una pensión generosa. Escribió cartas, por si acaso. Una para Mateo, para leer cuando fuera mayor. Una para Carmen. Una para Rosa. Incluso una para Ernesto, agradeciendo décadas de amistad profesional que se había convertido en algo más. No le dijo a Mateo sobre la gravedad de la cirugía, solo que papá iba a tener una operación para sentirse mejor y que estaría en el hospital unos días. ¿Te va a doler?, preguntó Mateo la noche antes de la cirugía, acurrucado contra Miguel Ángel en el sofá mientras veían dibujos animados. No, campeón, estaré dormido, y cuando despierte, tú estarás ahí con dibujos nuevos para enseñarme. ¿De acuerdo? De acuerdo. Mateo se quedó callado por un momento. Papá, ¿recuerdas cuando me prometiste que ibas a intentar vivir? Lo recuerdo. ¿Todavía lo intentas? Miguel Ángel abrazó a su hijo más fuerte. Todos los días, Mateo, todos los días. La mañana de la cirugía amaneció gris y lluviosa, como si Madrid estuviera de luto anticipado. Carmen condujo hacia el hospital con manos que temblaban ligeramente en el volante. Mateo iba en el asiento de atrás con Duque, que ya era tan grande que ocupaba más espacio que el niño. Duque tiene que quedarse en casa, había protestado Mateo. Duque cuidará la casa, explicó Miguel Ángel. Es su trabajo importante, y tú tienes que cuidar de mamá. En el hospital, la enfermera intentó explicar que solo un familiar directo podía quedarse durante el preoperatorio. Carmen sacó su documentación. Soy su hija, dijo firmemente. La adopción se había finalizado apenas 2 semanas antes. Y me quedo con él. La enfermera, enfrentada con papeles legales y la determinación en los ojos de Carmen, asintió y se retiró. Miguel Ángel se cambió a la bata de hospital mientras Carmen organizaba sus pertenencias. Mateo estaba inusualmente callado, sentado en una silla con los pies colgando, que no alcanzaban el suelo. «Oye, campeón», llamó Miguel Ángel. «Ven aquí». Mateo se acercó lentamente. Miguel Ángel lo levantó y lo sentó en la cama del hospital. «Vas a estar bien mientras estoy en cirugía, ¿verdad? Vas a ser valiente». «Estoy asustado», admitió Mateo con voz pequeña. «Yo también», confesó Miguel Ángel. «Pero ¿sabes qué me hace ser valiente? Saber que tú me estás esperando. Eso hace que cualquier cosa sea posible. ¿Me lo prometes? Te prometo que voy a luchar con todo lo que tengo. Y tú me prometes que vas a cuidar de mamá y de Duque hasta que yo vuelva». «Lo prometo». Mateo lo abrazó con fuerza. «Te quiero, papá. Yo también te quiero, hijo. Más de lo que las palabras pueden decir». Cuando vinieron a buscarlo para llevarla al quirófano, Miguel Ángel miró hacia atrás una vez más. Carmen tenía los ojos rojos, pero la barbilla alta. Mateo agitaba la mano, intentando ser valiente, y Miguel Ángel pensó que si estas eran las últimas caras que veía, habría valido la pena cada momento. La cirugía duró 9 horas. Carmen y Mateo se instalaron en la sala de espera, con mantas y provisiones que Rosa había empacado. Ernesto llegó a media mañana, luego Rosa después de cerrar la casa. Se turnaban para caminar por los pasillos, traer café, intentar distraer a Mateo con juegos y dibujos. «Papá va a estar bien», decía Mateo cada hora, como un mantra. Papá prometió. Cuando finalmente el doctor Ramírez salió del quirófano, todos se pusieron de pie de un salto. Su rostro estaba cansado, pero había una leve sonrisa. «La cirugía fue exitosa», anunció. «Removimos aproximadamente 80% del tumor. El resto estaba demasiado cerca de áreas críticas, pero lo que dejamos está encapsulado. Las próximas 48 horas serán críticas, pero sus signos vitales son buenos». Carmen se derrumbó en los brazos de Rosa, sollozando de alivio. Ernesto se limpió discretamente los ojos. Mateo, que no entendía completamente todo, pero captaba el tono, sonrió por primera vez en 9 horas. «¿Puedo verlo?», preguntó. «Pronto», prometió el doctor. «Primero tiene que despertar de la anestesia». Miguel Ángel despertó en la unidad de cuidados intensivos con un dolor de cabeza que eclipsaba cualquier cosa que hubiera sentido antes. Todo estaba borroso, y por un momento aterrador, no recordaba dónde estaba o por qué. Luego vio a Carmen dormida en una silla junto a su cama, y todo volvió de golpe. La cirugía, el tumor, su familia. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Logró producir un sonido áspero que fue suficiente para que Carmen despertara de inmediato. «Miguel Ángel», dijo acercándose. «No intentes hablar todavía. Presiona mi mano si me entiendes». Él apretó su mano. La cirugía fue exitosa. Removieron la mayor parte del tumor. El doctor dice que hiciste muy bien. Carmen tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mateo está aquí». Rosa lo llevó a la cafetería.
pero pueden venir en unas horas. ¿Está bien? Miguel Ángel apretó su mano de nuevo. Sí, estaba bien, más que bien. Estaba vivo. Los días siguientes fueron una neblina de dolor, medicamentos y pequeñas victorias. El primer día logró decir el nombre de Carmen, aunque sonó raro y arrastrado. El segundo día pudo mover todos sus dedos. El tercer día, cuando Mateo finalmente pudo visitarlo, Miguel Ángel logró sonreír. «Hola, campeón», susurró. Mateo, que había sido muy valiente hasta ese momento, se echó a llorar. «Pensé que no ibas a despertar. Te prometí que iba a luchar», dijo Miguel Ángel, cada palabra un esfuerzo. Los Soria cumplen sus promesas. La recuperación fue larga y difícil. Miguel Ángel tuvo que reaprender cosas básicas: cómo caminar sin tambalearse, cómo sostener un tenedor, cómo leer sin que las palabras bailaran en la página. Carmen, con su experiencia como enfermera, fue su terapeuta principal, paciente e implacable a la vez. Una vez más, decía cuando Miguel Ángel quería rendirse, solo una vez más. Mateo ayudaba a su manera, convirtió la rehabilitación en un juego. Contar pasos era contar tesoros piratas. Ejercicios de memoria eran adivinanzas. Terapia del habla era contar cuentos juntos. Había una vez un rey, comenzaba Mateo, que vivía en un castillo, continuaba Miguel Ángel, trabajando en articular cada palabra, y tenía un dragón de mascota, añadía Mateo. Llamado Duque, terminaba Miguel Ángel, y ambos reían. Duque, como si entendiera que su dueño estaba herido, se volvió extraordinariamente gentil. Caminaba despacio junto a Miguel Ángel cuando éste intentaba dar pasos inestables por el pasillo. Se sentaba junto a él durante horas mientras Miguel Ángel dormía. Una vez, cuando Miguel Ángel sufrió un dolor de cabeza severo estando solo en su habitación, Duque tomó el teléfono móvil en su boca y lo llevó donde Carmen. «Este perro es más inteligente que muchas personas que conozco», comentó el doctor Ramírez cuando se enteró. 3 meses después de la cirugía, Miguel Ángel tuvo su primera verdadera crisis. Estaba en casa intentando subir las escaleras solo cuando sintió que todo giraba. Cayó, golpeándose la cabeza contra la baranda. El dolor fue cegador y el miedo peor. ¿El tumor había vuelto? ¿Era el final? Carmen lo encontró minutos después y llamó inmediatamente a emergencias. En el hospital, las pruebas revelaron que no era recurrencia del tumor, solo inflamación menor de la cirugía. Ajustaron sus medicamentos y el problema se resolvió. Pero el incidente dejó una marca. Miguel Ángel se volvió más cauteloso, más consciente de su fragilidad, también más agradecido. Cada día era un regalo, y él lo sabía. «Ya no tengo miedo de morir», le confió a Carmen una noche, «pero tengo muchísimo miedo de dejar a Mateo, de no estar ahí cuando me necesite». «Entonces sigue luchando», dijo Carmen, «porque él te necesita, yo te necesito. Somos una familia y las familias pelean juntas». Y eso es exactamente lo que hicieron. Noviembre llegó de nuevo, marcando 2 años desde aquel día en el Banco del Retiro. Miguel Ángel se despertó temprano, antes del amanecer, y caminó hasta la ventana de su habitación. La primera nevada de la temporada estaba cayendo suavemente, cubriendo los jardines con ese mismo manto blanco que había cubierto Madrid aquel día que cambió su vida. Se quedó allí, observando cómo los copos caían, pensando en el hombre que había sido. El empresario solitario, con una sentencia de muerte y ninguna razón para vivir. Ese hombre parecía un extraño ahora, alguien de otra vida, otro mundo. «¿Papá?». La voz de Mateo lo sacó de sus pensamientos. El niño estaba en el umbral, con el pijama arrugado y Duque a su lado. «¿Por qué estás despierto?». «Solo mirando la nieve». «Ven aquí». Mateo se acercó y Miguel Ángel lo alzó, algo que todavía podía hacer aunque el niño crecía rápido. Juntos miraron la nevada. «Hace 2 años», dijo Miguel Ángel suavemente, «conocí a un niño y a su mamá en un día como este. Estaban solos y tenían frío, y yo estaba solo también, aunque no tenía frío, y decidí que podíamos no estar solos juntos». «Éramos nosotros», dijo Mateo, que ya conocía esta historia pero nunca se cansaba de escucharla. «Eran ustedes, y me salvaron la vida». «Tú nos salvaste primero», dijo Mateo con la lógica simple de un niño de 7 años. «Nos salvamos mutuamente», corrigió Miguel Ángel. «Así es como funciona el amor». Más tarde ese día, después del desayuno, Miguel Ángel propuso ir al parque. Carmen lo miró con preocupación. «¿Estás seguro? Hace frío». «Estoy seguro. Hay algo que necesito hacer». Fueron los 4, Miguel Ángel, Carmen, Mateo y Duque, que ahora era un gigante negro y peludo que los niños del barrio adoraban. El retiro estaba tranquilo, con pocas personas desafiando el frío.
Caminaron hasta el estanque, hasta ese banco específico donde todo había comenzado. Aquí fue, dijo Miguel Ángel sentándose. Aquí estaba yo, pensando que mi vida había terminado, y aquí aparecieron ustedes. Mateo se sentó junto a él, seguido por Carmen. Duque se tumbó a sus pies, como un guardián peludo. Quiero que recuerden algo, continuó Miguel Ángel. La vida puede cambiar en un instante. Un momento estás solo y al siguiente tienes una familia. Un momento estás enfermo y al siguiente estás luchando para vivir. Nunca es demasiado tarde para cambiar tu historia. Tu historia tiene un final feliz, dijo Mateo. Todas las buenas historias lo tienen, y la nuestra todavía está siendo escrita. Construyeron un muñeco de nieve en el parque, los 4 trabajando juntos. Mateo insistió en que el muñeco necesitaba una bufanda de verdad, así que Carmen sacrificó la suya. Duque intentó ayudar cavando en la nieve y solo consiguió crear un caos glorioso que los hizo reír a todos. Una pareja mayor pasó caminando y se detuvo a observar. «Qué familia tan bonita», comentó la mujer. «Gracias», respondió Miguel Ángel, y en su voz había un orgullo que nunca había sentido por ningún logro empresarial. Lo son todo para mí. Los meses siguientes trajeron su propia versión de normalidad. Miguel Ángel continuaba con sus chequeos médicos cada 3 meses, y cada vez los resultados eran prometedores. El tumor restante permanecía estable, dormido. Carmen terminó su especialización en rehabilitación neurológica inspirada por la recuperación de Miguel Ángel. Mateo prosperaba en el colegio, un niño brillante y amable que hacía amigos con facilidad. La casa de la Moraleja ya no era una mansión fría y vacía. Era un hogar lleno de vida. Había dibujos de Mateo en la nevera, juguetes de Duque desperdigados por el jardín, libros de medicina de Carmen en la mesa del comedor, el desorden organizado de una familia real. Rosa, que seguía viniendo de lunes a viernes, comentaba a menudo que la casa finalmente había encontrado su propósito. Todas estas habitaciones vacías durante años, decía mientras doblaba ropa, y ahora cada rincón tiene vida. Es como debió ser siempre. En primavera organizaron una excursión al bosque de la Pedriza. Mateo había desarrollado un interés en la fotografía después de que Miguel Ángel le regalara una cámara simple para su cumpleaños. El niño corría por los senderos, tomando fotos de flores, insectos, formaciones rocosas. «Mira, papá», llamó en un momento, «una familia de ciervos». Miguel Ángel se acercó silenciosamente. Había una cierva con su cría comiendo pasto en un claro. La luz de la tarde las iluminaba de forma perfecta. Mateo tomó la foto, luego bajó la cámara con reverencia. «Son como nosotros», susurró. «Una familia. ¿Por qué son 2?» preguntó Miguel Ángel. «No, porque se cuidan mutuamente. Mira cómo la mamá vigila mientras el pequeño come». Miguel Ángel miró a Carmen, que había escuchado el intercambio. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Su hijo estaba aprendiendo las lecciones correctas. Esa noche acamparon bajo las estrellas. Bueno, acampar era generoso. Habían alquilado una cabaña cómoda con todas las comodidades, pero hicieron una fogata afuera y asaron malvaviscos, y para Mateo era la aventura más grande del mundo. «Papá», dijo Mateo mientras miraban las estrellas envueltos en mantas. «¿Todavía estás enfermo?» Era una pregunta que no había hecho en meses. Miguel Ángel consideró su respuesta cuidadosamente. «El tumor sigue ahí, una pequeña parte, pero está dormido, como un dragón en una cueva, esperando. Pero mientras tenga razones para ser fuerte, ese dragón seguirá durmiendo». «¿Y cuáles son tus razones?» Miguel Ángel lo abrazó más fuerte. «Tú, tu mamá, Duque, Rosa, esta familia que construimos, son las mejores razones del mundo. Entonces el dragón va a dormir para siempre», declaró Mateo con confianza absoluta, «porque siempre vamos a estar aquí». Carmen y Miguel Ángel tuvieron una conversación seria una noche de verano, sentados en la terraza mientras Mateo dormía. «He estado pensando en el futuro», comenzó Carmen, «en cómo asegurarme de que Mateo esté preparado para lo que sea que venga». «Hablas como si me estuviera muriendo mañana», dijo Miguel Ángel con humor suave. «No, pero somos realistas. El tumor puede volver, o puede no volver, pero Mateo necesita saber que la vida continúa sin importar qué. ¿Qué propones?» «Quiero que hables con él, sobre tu empresa, sobre responsabilidad, sobre trabajar duro, no para que sea como tú eras, obsesionado con el trabajo, sino para que aprenda el equilibrio que tú has encontrado». Miguel Ángel asintió. «Puedo hacer eso. De hecho, he pensado en establecer una fundación para niños en situaciones como la de Mateo, huérfanos, niños sin hogar, familias en crisis. Carmen, tú podrías dirigirla algún día.
usar tu experiencia como enfermera y tu historia personal. Los ojos de Carmen se iluminaron. Eso sería. Miguel Ángel, sería perfecto. Podríamos ayudar a tantos niños. Entonces lo haremos. Crearemos algo que dure más que nosotros. Un legado real. La Fundación Soria Torres se estableció ese otoño. El nombre había sido idea de Miguel Ángel, insistiendo en que Carmen merecía igual reconocimiento. Compraron un edificio en el centro de Madrid, lo renovaron y abrieron el primer centro de recursos para familias en crisis. Carmen dejó su trabajo en el hospital para dirigir la fundación a tiempo completo. Mateo estaba orgulloso hasta el punto de explotar. Mi mamá ayuda a personas, le decía a cualquiera que escuchara, y mi papá paga para que pueda hacerlo. Es un trabajo en equipo, explicaba Miguel Ángel. Los años pasaron, no sin dificultades, nunca sin el conocimiento subyacente de que el tumor podía despertar en cualquier momento. Pero Miguel Ángel se mantuvo estable. Los chequeos cada 3 meses se convirtieron en chequeos cada 6 meses, luego anuales. El doctor Ramírez hablaba de remisión a largo plazo, de casos excepcionales, de milagros médicos. Usted es un caso de estudio, le dijo en una consulta. Los estudiantes de medicina van a leer sobre usted en libros de texto. Prefiero ser una historia que la gente cuenta sobre segundas oportunidades, respondió Miguel Ángel. Mateo creció en un niño increíble, luego en un adolescente reflexivo. Tenía el corazón de su madre y la determinación de Miguel Ángel. Cuando tenía 12 años, anunció que quería ser médico. ¿Por qué?, preguntó Carmen. Porque el doctor Ramírez salvó a papá. Quiero salvar a otros papás para que puedan estar con sus familias. Miguel Ángel tuvo que salir de la habitación por un momento, abrumado por la emoción. Los años se convirtieron en una década, luego en 2. La historia podría terminar aquí, con la familia feliz y unida. Pero hay un epílogo que merece ser contado. 15 años después de aquel día en el Banco del Retiro, Mateo Soria Torres era un neurocirujano de 30 años en el Hospital Universitario La Paz, especializado, irónicamente, en tumores cerebrales. Su investigación sobre glioblastomas había avanzado el campo significativamente. Lo que una vez fue una sentencia de muerte, ahora tenía opciones de tratamiento que prolongaban y salvaban vidas. Carmen dirigía una red de 5 centros de la Fundación Soria Torres por toda España. Era reconocida nacionalmente por su trabajo con familias en crisis. Había escrito 2 libros sobre resiliencia y había dado charlas TED sobre segundas oportunidades. Miguel Ángel tenía 67 años. El tumor nunca regresó, convirtiéndolo en uno de los sobrevivientes de glioblastoma de más larga data en registros médicos. Ya no podía caminar sin ayuda después de un pequeño derrame cerebral 2 años atrás, pero su mente era aguda como siempre. Pasaba sus días en la fundación, aconsejando familias, compartiendo su historia, dando esperanza. Duque había fallecido de viejo a los 13 años, pero había sido reemplazado por Duque Swore, un Terranova igualmente gentil que ahora cuidaba de Miguel Ángel. Una tarde de noviembre, exactamente 17 años después de aquel primer encuentro, Mateo entró a la oficina de Miguel Ángel en la fundación. «Tengo un caso que quiero discutir contigo», dijo, sentándose. «¿Médico?», preguntó Miguel Ángel, dejando de lado el informe que estaba revisando. «Sí. Un hombre de 52 años, empresario exitoso, acaba de ser diagnosticado con glioblastoma. Inoperable», le dijeron. 8 meses de vida. Miguel Ángel sintió un escalofrío de reconocimiento. Como tú fuiste, corrigió Mateo. Pero ahora tenemos tratamientos que no existían entonces. Inmunoterapia, terapia dirigida, nuevas técnicas quirúrgicas. Puedo ayudarlo. Y quiero que tú hables con él. ¿Yo por qué? Porque necesitas saber que un diagnóstico no es el final. Necesitas saber que puede haber vida después, incluso vida mejor. Necesita esperanza, papá. Y tú eres la esperanza caminando. Miguel Ángel miró a su hijo, este hombre brillante y compasivo que había entrado a su vida como un niño enfermo de 5 años. Por supuesto que hablaré con él. ¿Cuándo? Mañana, y papá, gracias. ¿Por qué me agradeces? Por no rendirte, por luchar, por enseñarme que la vida vale la pena sin importar cuán difícil sea. Esa noche en casa la familia se reunió para cenar como hacían cada domingo. Carmen, Mateo, Miguel Ángel, Rosa, que ahora era prácticamente parte de la familia, y Duque Sungún bajo la mesa esperando sobras. «Un brindis», dijo Miguel Ángel levantando su copa, «por la familia, no la que nace sino la que elegimos, la que construimos con amor, con esfuerzo, con segundas oportunidades.
Por la familia, corearon todos. Después de la cena, mientras los demás recogían, Miguel Ángel se quedó en la mesa mirando fotografías. Había una de aquel primer día, tomada por Rosa sin que ellos lo supieran. Miguel Ángel, Carmen y Mateo en el vestíbulo de mármol, con el niño mirando todo con asombro. Había otra de la playa en Javea, los tres mojados y riendo. Una del día de la adopción, una de la graduación de Carmen de su especialización, una de Mateo en su bata blanca el día que se convirtió en médico. Una vida en fotografías, una vida que casi no sucede. ¿En qué piensas?, preguntó Carmen sentándose junto a él. En lo cerca que estuve de no conocerlos. Si hubiera elegido otro banco, si hubieran pasado por otro parque, si hubiera tenido miedo en lugar de esperanza. Pero no lo hiciste. Elegiste la esperanza. Siempre has elegido la esperanza. No, dijo Miguel Ángel suavemente. Ustedes fueron mi esperanza. Siguen siéndolo. Afuera comenzó a nevar de nuevo, como había nevado aquel primer día. Pero Miguel Ángel ya no estaba en un banco frío pensando en la muerte. Estaba en casa, rodeado de amor, pensando en la vida, en todo lo que había vivido y todo lo que aún quedaba por vivir. Porque esa es la verdad sobre las segundas oportunidades. No se trata de cuánto tiempo tienes, sino de qué haces con el tiempo que te dan. Y Miguel Ángel Soria había tomado sus meses prestados y los había convertido en una vida que valía cada momento de dolor, cada momento de miedo, cada momento de incertidumbre. Había construido una familia, había encontrado un propósito, había aprendido a amar y al final, ¿qué más podía pedir un hombre? La nieve seguía cayendo sobre Madrid, cubriendo la ciudad con su manto blanco, y en la casa de la Moraleja, que una vez estuvo vacía, ahora llena de vida y amor y risa, Miguel Ángel Soria sonrió. Había vivido, de verdad había vivido, y eso era suficiente. Era más que suficiente. Era todo. ¿Te gustó la historia? Entonces dale me gusta y suscríbete. Vuestro apoyo es nuestra inspiración para nuevos relatos. La próxima historia ya os espera en la pantalla principal. Os deseamos todo lo mejor y mucha felicidad. Hasta pronto, amigos.